Saludos amigos, les habla Frank con su podcast de Un Planeta al Revés. Y vamos a empezar con algunas noticias. Spotify anunció que los ingresos por publicidad aumentaron un 16% y sus ingresos aumentaron un 11%. Los gastos operativos disminuyeron un 13%. Según el director financiero Paul Vogel, el podcasting seguirá perdiendo dinero para la empresa durante los próximos 12 a 24 meses. Periódico español ABC. El INE, Instituto Nacional de Estadística, registra un máximo de 21.6 millones de ocupados. Eso es gente que está trabajando. Y el paro se sitúa en los 2.85 millones y eleva la tasa de paro de desempleo al 11.8%. Y ahora Morning Brew del día de hoy. Viajes. Los destinos más populares para viajar en invierno este año serán Hong Kong, Buenos Aires y Muang Pattaya, que es en Tailandia, según Airbnb. Hong Kong es caro. Créanme, no entiendo por qué la gente va a viajar ahí, pero según las investigaciones de Airbnb, eso es los 3 destinos. Datos del gobierno publicados ayer revelaron que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó un 4.9% el último trimestre, más de lo que los analistas esperaban, y el mayor incremento desde el último trimestre del 2021. Y la mitad de ese crecimiento se debió a gastos del consumidor. Sí, la gente sigue gastando a lo loco y ha bajado la tasa de ahorros de los americanos, de los estadounidenses, en otras palabras, que están quedándose sin ahorro para enfrentar cualquier emergencia. Y vamos ahora con los números de abortos. Después de que la Corte Suprema anuló Roe versus Wade el año pasado, los defensores del aborto esperaban que el fallo llevaría a menos abortos. Resulta que sucedió todo lo contrario. Si bien, como era de esperar, el número de procedimientos realizados en los 16 estados que prohíben muchos o la mayoría de los abortos se ha desplomado. El número de procedimientos realizados en los estados que todavía los permiten se ha disparado más que suficiente para compensar las disminuciones en otros lugares, según cifras publicadas por la Sociedad de Planificación Familiar. Esos estados realizaron 116.790 abortos, más de lo esperado en el año transcurrido desde el fallo. En todo Estados Unidos hubo 183 abortos más por mes en promedio en el año posterior a Dobbs que en los últimos 12 meses anteriores. Y vamos con Morning Brew de nuevo aquí. Chevron comprará Hess a medida que las grandes petroleras crecen. Las empresas han firmado un acuerdo de acciones para que Chevron adquiera Hess por $53 billones. Es la segunda megafusión que se anuncia en la industria este mes después de la compra de Pioneer por parte de ExxonMobil por $60 billones. Muestra que las compañías petroleras, número 1, Exxon, y número 2, Chevron, de Estados Unidos todavía están apostando fuerte por los combustibles fósiles a pesar de las preocupaciones ambientales y de que los competidores europeos se están volviendo hacia fuentes de energía renovables. También es una jugada de Chevron para aprovechar los recursos de Guyana, donde se descubrió petróleo más recientemente que en algunos de sus vecinos de América Latina. El porcentaje de prestatarios de autos subprime que tiene más de 60 días de retraso en los préstamos alcanzó un récord de 6.1% en septiembre.
Esto marca la tasa de morosidad más alta de todos los tiempos, por encima del pico del 6% en el 1994 y el 5.0% en el 2008. WAPO, Washington Post. United Auto Workers, eso es la unión de los empleados de fábricas de automóviles, y Ford anunciaron un acuerdo tentativo para poner fin a la huelga y aumentar el salario de los trabajadores automotrices en más de un 25%. Si es ratificado por una mayoría de los miembros del sindicato de Ford, el acuerdo contractual tentativo pondría fin a la huelga de United Auto Workers contra esa compañía, aunque las huelgas continúan en General Motors y Stellantis. El acuerdo con Ford incluiría un aumento salarial del 25% durante la vigencia del contrato, además de ajustes salariales por costo de vida que aumentarían el aumento salarial total a aproximadamente el 30% durante la vigencia del contrato. Trump, el expresidente de Estados Unidos, recibió una multa de $10,000, por lo que un juez de Nueva York dice que es la segunda violación de una orden de silencio parcial en un juicio por fraude civil. El juez Arthur Engoron dijo que un comentario del expresidente Donald Trump el miércoles violó su prohibición de hacer declaraciones públicas sobre el personal del tribunal. Trump dijo que estaba hablando de su ex abogado Michael Cohen, pero Engoron dijo que Trump parecía estar hablando del secretario del juez. Un juez, el New York Times. Un juez de Manhattan ordenó el miércoles a Donald J. Trump que compareciera como testigo. Lo interrogó personalmente, concluyó que sus respuestas no eran creíbles y lo multó con $10,000. El juez Arthur F. Engoron, que preside el juicio por fraude civil de Trump, emitió el castigo después de determinar que Trump había violado una orden que prohibía hablar con el personal del tribunal cuando habló con los periodistas ese mismo día. Y aquí que la palabra correcta no es con el personal, sino del personal del tribunal. Y vamos aquí de nuevo con Morning Brew de hoy, del 10/27. A pesar de los titulares que recapitulan el temor a una recesión a la vuelta de la esquina, el gasto de los consumidores aumentó un 4% en el tercer trimestre, tras crecer solo un 0.8% en el segundo, incluso mientras la Reserva Federal seguía subiendo los tipos para frenar la economía. Aunque la gente gastó más dinero en comestibles y otros artículos de primera necesidad, lo que se disparó fue el gasto discrecional. Los expertos atribuyen parte de ese gasto a todas las pelucas que compramos, por no hablar de las entradas para eventos veraniegos como los conciertos de Taylor Swift y Beyoncé, así como el estreno de Barbenheimer. Soy una mezcla porque fueron las películas del verano, Barbie y Oppenheimer. Los estadounidenses también gastaron mucho en otras categorías como viajes, artículos deportivos y juegos del azar. Bloomberg. La proporción de prestatarios de automóviles de alto riesgo, eso lo que le dicen en inglés subprime, que tienen más de 60 días de morosidad de atraso en sus préstamos, aumentó al 6.11% en septiembre. Es el porcentaje más alto de morosidad de las hipotecas de alto riesgo que hemos visto desde que se comenzaron a rastrear esos datos hace 30 años. Y tampoco debería usar hipotecas, sino que es el porcentaje más alto de morosidad de los préstamos de alto riesgo.
porque son préstamos de carro, no son hipotecas residenciales ni comerciales. La subida de los tipos de interés ha encarecido los préstamos nuevos, al igual que el precio de los coches. Para los prestatarios con una puntuación crediticia alta, los tipos rondan el 5% para un coche nuevo y 7% para un usado. Para los prestatarios de alto riesgo, esos tipos son del 14% y el 21% respectivamente. Los prestatarios tienen más cosas que hacer. La inflación sigue siendo una carga y la economía envía señales contradictorias sobre el gasto de los consumidores. Y muchos concesionarios dicen que están sufriendo un aumento sin precedentes de las primas de seguros de automóviles, principalmente debido al aumento del fraude en los seguros de automóviles y al aumento de los costes de sustitución y reparación de vehículos, y que esto está contribuyendo a un aumento de las recompras voluntarias. Esta tendencia en la morosidad subprime es significativa, pero hay ciertos elementos del registro de esta semana que parecen ser una normalización estándar. Para contextualizar, en septiembre se registró un 6.1% de prestatarios de alto riesgo con más de 60 días de retraso en el pago de sus préstamos. Y si bien eso es un récord, es solo un pelo más alto que el 5.9% de los prestatarios subprime con 60 días o más de mora en sus préstamos en agosto del 2019, mucho antes de que COVID-19 pusiera esta industria de cabeza. Y aquí un récord, pero es morosidad, no de mora, donde dice subprime con 60 días o más de morosidad. Y disculpe. ¿Ok? Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este podcast de hoy sea de su agrado. Si les gusta o no les gusta, díganlo en los comentarios. Gracias.